Estimados alumnos, mi nombre es Guadalupe López de Neira, profesora titular de la Cátedra de Legislación. Hoy va a ser nuestra primera clase referido a los temas que estuvimos tratando al inicio de este año 2021. Dijimos que íbamos a aprender en la Cátedra de Legislación, en el primer cuatrimestre, todo lo relacionado a lo que es propiedad intelectual. Los artículos más importantes de la ley, cómo y dónde realizar las presentaciones de la documentación ante organismos oficiales y también los derechos y obligaciones que poseemos como autores. También vamos a aprender a confeccionar memorias descriptivas técnicas. ¿Qué vamos a ver en la primera clase? Ya directamente relacionada a las unidades de la materia. Vamos a empezar con propiedad intelectual y derecho de autor. ¿Qué es la propiedad intelectual? Ustedes seguramente ya deben haber visto el video que sugerimos desde la cátedra y un poquito es hablar esto de quién son tus ideas. Cuando hablamos de tus ideas, la respuesta es, mis ideas son mías, como veíamos en el video. Esas ideas que nosotros tenemos dentro de nuestra mente, ¿son brillantes? ¿Quién define si esas ideas son brillantes o no? ¿Alguien puede apropiarse de esas ideas y tomarlas como propias? Bueno, ese es el tema que vamos a ver en esta clase. Las ideas son en realidad de dominio público. Sin embargo, si puedo expresarlas, si puedo materializarlas con mi sello personal, llamado también impronta o sello del autor, estas ideas pueden ser protegidas bajo las leyes de propiedad intelectual, que es en sí el objetivo que tiene esta materia para que ustedes conozcan justamente cuáles son sus derechos y obligaciones como creadores de esas ideas con cierta originalidad o sello personal. Entonces, ¿qué se entiende desde la Cátedra de Legislación de Diseño Industrial de qué es la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente que pueden materializarse. Es este reconocimiento de un derecho a favor del autor de esta creación, ¿sí? Esta creación intelectual tiene que ser considerada merecedora de la protección legal, porque en sí no todo puede ser registrado o no todo es considerado de alguna manera original. Cuando hablamos justamente de lo que es el reconocimiento de un derecho, es el reconocimiento de un derecho moral y un derecho patrimonial. También cuando hablamos de creación intelectual nos referimos a que puede ser una creación de producción en serie, como puede ser un producto, ¿sí? O no reproducida en serie, ¿sí? Considerada por el Estado, que puede ser una obra de arte, que ya veremos más adelante a medida que desarrollemos la clase, qué es una obra de arte. Y tercero, dentro de este concepto de qué es la propiedad intelectual, debe ser considerada por el Estado merecedora de protección legal. Como dijimos antes, no toda creación es susceptible de protección legal, ¿sí? Debe cumplir con ciertos requisitos. Entonces, ¿a través de qué medios el Estado justamente reconoce esa creación a ciertos autores? ¿Sí? A través de los llamados títulos de propiedad o registros, ¿sí? Que son avalados por normas, normas y leyes tanto nacionales como internacionales, ¿sí? ¿Cuáles son estas normas que reconocen los derechos y las obligaciones de los autores de una creación intelectual? Bueno, como primero tenemos, esta es la pirámide de Kelsen, ¿sí? Donde de alguna manera coloca como leyes supremas la Constitución Nacional y, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como así también todo lo que son convenios internacionales, donde ya en estas leyes supremas habla sobre los derechos que poseen los autores de una creación intelectual con originalidad, ¿sí? Luego de estas leyes supremas, que son, como dijimos, a nivel internacional,
sí están las leyes ya por país, que en nuestro caso, a medida que vamos desarrollando el primer cuatrimestre, vamos a ir estudiando cuáles son esos artículos más importantes de la ley, por ejemplo, 11.723, que es la ley de derecho de autor, mal llamada propiedad intelectual, y después tenemos otros tipos de leyes o decretos, ¿sí?, que tienen menor rango de importancia, pero que en realidad regulan toda la parte legislativa en la Argentina. ¿Qué nos dicen estas leyes supremas que veíamos en la pirámide de Kelsen? Bueno, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27, dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de aquellas producciones que haya desarrollado tanto científicas, literarias o artísticas, de la cual sea autora. ¿Sí? Ya después vamos a ver que se entiende por derecho moral y que se entiende por derecho patrimonial o material. En tanto, otra de las leyes supremas que veíamos recién en la pirámide de Kelsen es la Constitución argentina, que en su artículo 17 indica que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que lo acuerde la ley. Entonces ya empezamos a ver que en sí los autores, los creadores de obras del tipo intelectual están de alguna manera resguardados o protegidos por estas leyes supremas. ¿Cuál es el objetivo que persiguen las leyes de propiedad intelectual? Principalmente el objetivo que persiguen es, si de alguna manera el autor decide protegerlas bajo las leyes y estos títulos de propiedad que hablábamos, es evitar que cuando alguien de alguna manera toma esas ideas como propias, que se llama plagiar, que lo vamos a ver un poquito más adelante, puedan tener las herramientas para poder evitarlo, ¿sí? Y también lo que busca es que el autor pueda dar a conocer estas innovaciones, estas creaciones, y por supuesto no solamente lograr que progrese la humanidad en cuanto a colocar estas creaciones en el mercado, así con sus nuevas tecnologías, sino también promover la cultura. Muchas creaciones intelectuales dan solución a problemas largamente sentidos en todas las esferas de la técnica, la ciencia y el arte. Por eso vamos a ver ahora en realidad esto de las ideas, esto de la propiedad intelectual, cómo es que se divide, y podemos entender por qué hablamos de innovaciones, por qué hablamos de ciencia, por qué hablamos de arte, y si de alguna manera están vinculadas. Esta imagen simplemente lo que nos está mostrando es que en algún momento, ¿sí?, hablando técnicamente, la sociedad vivía con ciertos beneficios o ciertas comodidades, y que a medida que fue sucediendo el tiempo y a través justamente de las creaciones intelectuales, el hombre fue mejorando su calidad de vida. Por eso es la importancia que tiene justamente las creaciones intelectuales. ¿Cómo está entonces conformada la propiedad intelectual? La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, ¿sí? Por un lado lo que se llama derecho de autor y por el otro lado lo que se llama propiedad industrial, ¿sí? A veces cuando uno dice, bueno, vamos a inventar una obra literaria, ¿sí? Bueno, ahí estamos hablando en realidad de derecho de autor, ¿sí? Vamos a crear una obra literaria, una obra artística, ¿sí? Una novela, una pintura, la música, ¿sí? Es considerado derecho de autor. En cambio, ¿sí?, lo que es considerado propiedad industrial, ¿sí?, es lo que son los inventos, las marcas, las indicaciones geográficas, los modelos y diseños industriales, que por supuesto lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos en las distintas unidades de la materia legislación de la carrera de diseño industrial. Como decíamos, el derecho de autor y propiedad industrial tienen diferencias. Uno se dice que el derecho de autor es un derecho original que nace cuando de alguna manera
nace la obra, cuando esa obra es expresada, materializada, no necesita iniciar un registro, pero vamos a ver que sí es importante de alguna manera protegerlo. Vamos a ver cuáles son estos institutos donde se hace este registro. Sí, el tiempo de duración de una obra intelectual, que puede ser una pintura, como dijimos, una canción, dura la vida del autor más 70 años después de su muerte. ¿Sí? Eso sería como la generalidad. En cambio, en la propiedad industrial es un derecho tributivo, o sea, tenemos que de alguna manera realizar el trámite, iniciarlo, obtener el título de propiedad, que es uno de los temas que también vamos a ver en esta materia, cómo se desarrollan estas presentaciones administrativas y también técnicas. Y sí, por supuesto, tiene un tiempo de duración limitado. En el caso, por ejemplo, de los inventos, duran, digamos, el derecho de ser titular sobre esa obra intelectual tiene una duración de 20 años y después pasa a lo que se llama dominio público, o sea, cualquier persona puede utilizarla sin de alguna manera nosotros creer que está cometiendo plagio o de alguna manera está infringiendo los derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Como dijimos, lo vamos a ir tratando poco a poco para que ustedes puedan incorporar todo este conocimiento. Las normas o las leyes que amparan el derecho de autor y la propiedad industrial no son las mismas. El derecho de autor es amparado en Argentina por la ley 11.723 y, como dijimos, todas las obras científicas, como artísticas, como puede ser una canción, la fotografía, una obra de arquitectura, el software, etc., es registrado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ¿sí? A diferencia de las obras de propiedad industrial o consideradas de propiedad industrial que se registran en el INPI, que es otro instituto, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, ambos con sede en Buenos Aires, ¿sí? Que tiene como objetivo que los creadores registren justamente en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial sus marcas, sus inventos, sus modelos de utilidad. Entonces, como dijimos, el derecho de autor, que de alguna manera es protegido por la ley 11.723, contempla las obras literarias, artísticas, programas de computación, fotografía, etcétera, que ya lo vamos a ver en el artículo número 1 de la ley, que ustedes lo tienen en el apunte de cátedra. Como dijimos, un poquito esta imagen es para que ustedes de alguna manera puedan interpretar que se considera, por ejemplo, un modelo industrial a lo que es puramente estético. Las marcas, que es aquello que identifica a productos y servicios de la competencia. Tenemos las patentes de invención, que son aquellos inventos con una innovación completamente radical o con una solución de un problema largamente sentido en la técnica, como puede haber sido el plástico, por ejemplo, y también cuestiones funcionales a lo que nosotros llamamos modelos de utilidad. Ahora bien, como decíamos, cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de derecho de autor, hablamos de propiedad industrial, pero también se habla de plagio. Y acá sería importante detenernos un momento como diseñadores industriales y pensar, ¿qué entendemos nosotros por plagio? ¿Sí? ¿Qué es el plagio? Acá nosotros tenemos una imagen donde tenemos una marca que es considerada de alguna manera un intangible de propiedad intelectual, donde vemos ciertas similitudes, sobre todo configurativas. Entonces podemos decir, el que hizo la marca Volkswagen y la otra marca, que no es el mismo autor, copió, es algo muy similar, estamos hablando de la misma tipografía, del mismo color. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, esto siempre fue un tema de debate. Plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Ese es el concepto que se entiende por plagiar o copiar. Se utiliza mucho en derecho de autor.
Sin embargo, desde la Cátedra de Legislación consideramos que plagiar también, por supuesto, es copiar en lo sustancial obras de propiedad industrial, como puede llegar a ser la marca, como puede llegar a ser un modelo industrial, como puede llegar a ser un invento en sus definiciones más profundas, ¿sí? Entonces vamos a empezar a desarrollar un poquito más lo que es esto de plagiar y lo que es lo sustancial de las obras. A modo, digamos, para comenzar un poco con la historia, queríamos contarles que la primera disposición legal de derecho de autor fue realizado en Inglaterra en el año 1710, ¿sí? Bueno, un poquito ¿con qué? Con la creación de la imprenta. Y como para conocer un poco de dónde viene esta palabra de plagiar o copiar o copyright. Se dice que no hay plagio cuando existe originalidad, esta originalidad considerada como el sello del autor, ¿sí? La originalidad es esa expresión particular del pensamiento del autor que dota a la obra de características únicas. Por ejemplo, acá podemos ver mucho en la obra de arquitectura de Frank Gehry, ¿sí? Donde en realidad él tiene como una impronta, un sello personal que lo traslada absolutamente a todas sus obras, ¿sí? Entonces, si de alguna manera algún otro arquitecto, alguna otra persona, de alguna forma justamente copiara en lo sustancial las obras de Frank Gehry, estaríamos confundiéndolo con Frank Gehry. Estaría justamente copiando lo sustancial de sus obras. Se dice como que no hay plagio justamente cuando hay originalidad, pero no solamente en el derecho de autor, sino también en propiedad industrial. La originalidad justamente lo que hace es dotar a la obra de características únicas. Nosotros sabemos como diseñadores, hemos visto muchísimos productos que hay una serie de diseños de percheros, hay una serie de diseños de botellas o envases de perfumes, hay muchísima cantidad de diseños de recipientes de basura o tachos de basura, de sillones, pero nosotros acá en estas imágenes podemos ver que en realidad sí hay una impronta del autor y que por más muchos tachos de basura que existan, siempre se puede tener un elemento original en la configuración de estos productos. Y acá viene la pregunta que es, bueno, nosotros como diseñadores, ¿consideramos que la originalidad absoluta existe o todo es plagio? Los dejo pensando. Bueno, quisiera saber a qué conclusión han llegado, si la originalidad absoluta existe o todo es plagio. De acuerdo a Sábato, él decía que ¿qué entendemos por originalidad absoluta? Él de alguna manera comprendía que no existía la originalidad absoluta ni en el arte ni en nada. Todo se construye sobre lo anterior y en nada humano es posible encontrar la pureza. Yo les recomiendo una película muy interesante donde sí considero que existe la originalidad absoluta, que es Mi maestro el pulpo, que es una película realmente que tiene mucha originalidad en las formas y que ahí sí podría decirse que existe la originalidad absoluta en la naturaleza. ¿Qué más decía Ernesto Sábato? Decía que Sarmiento está infectado, por decirlo de alguna manera, de pensadores como Shakespeare y otros, pero a pesar de todo eso era capaz de asimilar ese contenido, ese material extranjero, para darnos una obra americana única y original. También, no solamente tomando Sábato, vamos a tomar también en nuestra cátedra, ¿sí?, como grandes pensadores relacionados a la originalidad, al jurista Isidro Satanovsky, jurista argentino, en realidad, digamos, radicado en Argentina, muy importante, que él decía que se consideraba como obra a toda expresión personal del autor
perceptiblemente original y novedosa, resultado de la actividad de su espíritu, que tiene que tener individualidad, que es completa y unitaria, que representa o significa algo y que es una creación integral. Acá, de alguna manera, esta filmina, este slide, tiene una serie de elementos de propiedad industrial, principalmente donde nosotros podemos ver esta expresión personal del autor, es que estos elementos de alguna manera representan o significan algo. En cuanto a lo que es el diseño industrial y la originalidad, podemos decir que en el diseño industrial la originalidad se basa en la curiosidad y el placer por la innovación y que es una continua búsqueda basada en conocimientos previos, ¿sí? ¿Qué permiten a quien diseña? Permite una reelaboración desde nuevos puntos de vista que no habían sido tenidos en cuenta hasta el momento. Cuando se crea un diseño, lo importante es reflejar nuestro estilo y dotar a la obra de características únicas que nos representen como diseñadores, ¿sí? En esta imagen nosotros vamos a ver un velador, una lámpara, que de alguna forma uno tiene en su memoria muchas lámparas, pero el diseñador de esta lámpara, aún así, pudo diseñar una lámpara con una impronta muy personal. Por eso, cuando se habla de propiedad intelectual, se habla de proteger la originalidad. Entonces, en conclusión, el tema no es de dónde sacas las cosas o las ideas, sino a dónde las llevas. Para poder avanzar en el desarrollo del primer práctico, es importante que conozcamos y profundicemos un poco más en lo que es la ley de propiedad intelectual de Argentina, más precisamente la ley que nos habla sobre el derecho de autor. Habríamos visto que, por un lado, la propiedad intelectual estaba conformada por lo que es el derecho de autor y propiedad industrial. En esta parte, digamos, del teórico, vamos a ver lo que hace a la ley 11.723, que de alguna manera todas las obras que son protegidas bajo la ley 11.723 se realizan en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Vamos a empezar a ver un poquito en profundidad, como decía, qué tipos de creaciones pueden protegerse bajo esta ley, qué derechos otorga el propietario de una obra registrada justamente bajo esta legislación, cuánto dura el derecho otorgado, cuándo se ve limitado ese derecho que se ha otorgado y cuáles son esos derechos, tanto morales como patrimoniales. En cuanto a los artículos, bueno, la ley 11.723 tiene muchos artículos. A los fines del uso que le puede llegar a dar el diseñador industrial y como objetivo de la cátedra de legislación, solamente vamos a ver los artículos que consideramos más importantes, que es por ejemplo el artículo número 1, que nos indica qué tipo de creaciones pueden ser registrados en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Bueno, el artículo número 1 nos dice que pueden ser registradas las obras científicas, literarias y artísticas que comprenden los escritos de toda naturaleza, extensión, y explica todas aquellas obras que se consideran justamente científicas, literarias y artísticas. Yo los invito a leerlo directamente en el apunte, ¿sí? Y como dice más abajo, la protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí. Ya dijimos que las ideas solo pueden ser protegidas si de alguna manera son materializadas. ¿Cómo pueden ser materializadas? Bueno, a través de un programa de computación que realmente nos dé algún tipo de resolución técnica a un problema puntual, las composiciones musicales, los dibujos, la pintura, las obras de arquitectura, los planos, etcétera, etcétera. Con respecto al punto 2, con el cual iniciamos esta parte del teórico, nos preguntamos qué derechos otorgaba al propietario de una obra
justamente con características originales, que es registrado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. De acuerdo al artículo número 2, el principal derecho que otorga la ley 11.723 sobre las obras científicas, literarias o artísticas es la facultad que tiene el autor de disponer de esa obra, de publicarla, de ejecutarla, de exponerla en público, de traducirla, de adaptarla y de poder reproducirla de cualquier forma. En la jurisprudencia se dice que, este artículo también, de alguna manera, expresa aquellos derechos patrimoniales que tiene el autor. Y, también en sí toda la legislación, también a nivel internacional, no solamente la ley 11.723, habla sobre los derechos morales. Vamos a ver un poquito de qué tratan estos derechos. Por un lado vamos a encontrar lo que se llama derecho moral o el derecho a que respeten la paternidad espiritual de la obra. Un poco lo que dice en esta filmina es que, y a lo que trata el derecho moral, es que es la facultad que tiene el titular y el creador principalmente de esta obra intelectual a que lo reconozcan como padre espiritual de esa obra intelectual y también que se le respete justamente de alguna manera la integridad de esa obra, ¿no? Como decíamos, que de alguna manera no sea modificada sin su autorización. Y por el otro lado tenemos, que pueden ir totalmente relacionados o no, el derecho patrimonial, que es la facultad del titular de obtener y de exigir el disfrute de las utilidades económicas que resulten de esa obra, como puede ser el copyright. La tercera pregunta que nos habíamos hecho al iniciar el estudio un poquito más en detalle de la ley 11.723 era cuánto duraba ese derecho otorgado, el derecho principalmente patrimonial. Dura, de acuerdo al artículo número 5, en general sobre las obras de propiedad intelectual, la vida del autor más 70 años después de su muerte. Aquí en uno de los apartados de esta ley indica que si de alguna manera el autor no deja herederos o declarase vacante su herencia, los derechos de aquel van a corresponder al Estado. En cuanto a lo que es, de alguna manera, cuando los derechos se ven limitados, es decir, este derecho de impedir que otros usen la obra o nuestra obra, se ve limitado específicamente, de acuerdo al artículo 10, cuando nuestras obras o las obras de aquellos creadores, científicas, literarias o artísticas, son utilizadas con fines didácticos o también para realizar algún tipo de investigación, comentarios periodísticos, críticas o notas que se realizan sobre obras intelectuales. Como podemos ver, hicimos un repaso, ¿sí?, para poder invitarlos a continuar con el desarrollo del primer trabajo práctico. Entonces vimos estos 4 puntos. ¿Qué tipos de creaciones pueden protegerse bajo la ley 11.723 de derecho de autor? ¿Qué derechos otorgaba al registrar una obra en este instituto? ¿Cuánto dura ese derecho otorgado? ¿Y cuándo otros lo pueden utilizar sin que nosotros nos veamos afectados? Seguimos entonces avanzando para poder desarrollar nuestro primer trabajo práctico del año 2021. Gracias por su atención.